Hola a todas y a todos. Hoy tenemos un episodio más de Rostros de la Transformación. Esta ocasión nos acompaña el diputado local, Alfredo Ramírez Bedoya. Un gusto que podamos platicar para, sobre todo, que la gente conozca cuál ha sido el trabajo que has venido realizando y, lo más importante, quién es Alfredo Ramírez Bedoya. Entonces, comenzamos preguntándote, ¿qué edad tienes? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Y cuál consideras que es una palabra que te describe a ti? Bueno, gracias Celeste, muy amable por esta plática. Pues bueno, mira, nosotros, hay que decirlo en una palabra, yo creo que es trabajo. Esa es nuestra identidad, el trabajo. Y por otra parte, señalar de que pues estamos siempre haciendo un esfuerzo por transformar la realidad. Por eso a mí me gusta mucho el tema de la cuarta transformación. No nada más es dar un giro, sino es transformar las cosas de raíz, que mucho lo requiere el país, y eso es lo que nos llama precisamente a estar en este gran proyecto de Morena, del obradorismo. Ok, ¿qué edad tienes, Alfredo? 44 años. Muy joven. Y a grandes rasgos, todos hemos pasado por una etapa muy bonita que ha sido la niñez, donde uno puede disfrutar cada momento. Una caída no es nada porque te levantas y sigues buscando la pelota. Platícanos un poco cómo fue tu infancia. Mi infancia, lo digo, fue en familia, con mi papá, mi mamá, mi hermana, pero hay algo que a mí siempre lo recuerdo con mucho agrado. Mi papá era abogado, pero se dedicaba a la compra-venta de ganado, lechero, de vacas. Y entonces siempre había mucha leche en la casa. Mi mamá, que era dentista, pues tenía que hacer malabares y hacía chongos y hacía quesos y disfrutábamos de la crema entera de la leche de vaca, de la nata, de todo este tema. Y efectivamente mi niñez transcurrió, por así decirlo, entre un ambiente urbano, pero también un ambiente de campo. Mi papá, por la actividad de ganadería que tenía, pues era nosotros un constante estar en relación y en contacto con el ganado, ¿no? Con las vacas, con el campo, y eso alimenta mucho a la niñez, el estar en contacto con la naturaleza. Eso es algo muy importante y fue, como todos creo, la niñez es una etapa muy bonita, muy divertida de disfrutar. En la época de mis papás, bueno, ellos comentan que jugaban canicas, cachibol y algunas otras cosas. ¿Tú como qué jugabas? ¿Te gustaba algún deporte o canicas o jugar con alguna otra artesanía? Porque también los juguetes de antes eran más artesanales. Sí, eran más, lo que dice, más lúdico, ¿no? Eran más de estar en movimiento con el cuerpo, con la interacción, ¿no? Con los juguetes. A nosotros no nos tocó todavía la época fuerte de estos juegos Nintendos y todo eso, las consolas que le llaman, sino a nosotros sí nos tocó más una actividad de juegos interactivos. Y bueno, a mí me gustaba jugar voleibol, por ejemplo, siempre me gustó y era más o menos lo que jugábamos, ¿no? Y como todos los niños, pues jugábamos también fútbol, andar en bicicleta, me acuerdo mucho con mis primos, aprendimos a andar en bicicleta y nos salíamos a recorrer el pueblo. Yo me acuerdo mucho también, al menos allá en mi región Paracho, o al menos por mi colonia, jugábamos mucho lotería, memorama, o a lo mejor también es por lo que, pues desde luego tú dices, ¿no? Cómo ha sido tu crecimiento con el ámbito un poco más de campo, y a lo mejor nosotros como con la educación que, al ser nosotros hijos de maestros, pues también como que nos van enseñando este tipo de interacciones. Uno que definitivamente me acuerdo muchísimo y que era que todos brincábamos a veces de la emoción, era el de serpientes y escaleras, porque pues ya sabes que si caías, pues
te regresabas hasta todo el juego, ¿no? No, ahí fíjate, Celeste, que a mí, creo que a los 9 años, 10 años, me regalaron un globo terráqueo, ¿sí? Donde vienen pues los países. Y a mí me encantaba jugar con el globo terráqueo. Jugaba a aprenderme los nombres de los países, de los ríos. Entonces, era yo muy bueno para el tema de la geografía. Creo que de ahí viene también mi aptitud, digamos, para interesarme por lo que ocurre más allá de tu casa o tu entorno familiar. A mí siempre me ha gustado mucho la geografía. Entonces, desde niño, a lo mejor es un poco extraño, ¿no? Jugar con un globo terráqueo, aprenderte los nombres de los países y las capitales, pero eso me encantaba, eso jugaba. Y por supuesto que, como tú lo dices, también el turista, ¿no? Era un juego que nos gustaba mucho. Sí, y precisamente para que las personas conozcan un poco más de ti, platícanos cómo es Alfredo Ramírez Bedoya en su entorno familiar o en su entorno con amistades. Bueno, ahí te lo puede decir mejor mi esposa. Yo puedo decir una cosa y ella puede opinar otra, o mis hijos, pero trato en lo posible, sí, me gusta estar en mi casa, me gusta estar con mis hijos, tengo 2 hijos, también colaboramos como debe ser en las actividades de la casa, con los niños, y sobre todo también tenemos 3 perros, entonces hay que atenderlos, hay que sacarlos a pasear. Todo esto es una dinámica familiar integral que tenemos con mi esposa, con mis 2 hijos, y creo que tenemos una vida muy normal, ¿no? Como todas las familias la tienen. Yo soy profesionista, yo digo que, bueno, vivo en la medianía, vivo como puede vivir un dentista o un arquitecto, un ingeniero, un médico veterinario, es decir, alguien que a base del esfuerzo de sus estudios tiene una vida mediana, ¿no? Pero muy satisfactoria, muy contento, y digamos que esa es la vida familiar interna. Fíjate que ahora que lo comentas, en algún momento llegué a platicar con tu esposa y yo le decía, oye, pues la verdad es que qué coraje, qué paciencia y qué comprensión para que sigas después de tanto tiempo, porque bueno, yo te ubico estando en la universidad, ¿no? Más que nada, que fue que me vine a estudiar acá a Morelia, y entonces ella me decía, es que sabes que no es difícil. ¿Por qué? Porque lo principal pues debe ser el amor, y lo segundo, la comprensión. Siempre que tu pareja comprenda el trabajo en el que él se desarrolla, se desempeña, pues la vida sigue, y sobre todo pues la unión familiar va a seguir adelante, ¿no? Sí, así es. Y entonces, cuando tienes oportunidad de descansar, ¿cuáles son tus hobbies? Bueno, cuando descanso me gusta leer, me apasiona mucho leer, novela histórica, teoría política, me gusta, sociología, y me gusta leer. Fíjate, lo disfruto mucho, leer. También, por supuesto, como todos, me gusta ver el fútbol americano, por ejemplo, me gusta ver a veces el fútbol, alguna serie en la televisión, pero lo que disfruto también, por ejemplo, es cuando me toca hacer los hot cakes los domingos, ¿no? En familia. Ya saben mis hijos que si es domingo, pues le toca al papá hacer el desayuno, y también disfruto esa parte, y siempre hay que tener momentos de reflexión, ¿no? Momentos libres, aunque la política es muy demandante, efectivamente, es una actividad social de mucho contacto con las personas, demanda mucho tiempo. Entonces ya más o menos hemos conocido una parte de ti, cómo ha sido tu infancia, tu adolescencia, que creo que es a lo mejor en esta pregunta donde podría ser la respuesta, no sé, quizá me equivoco. Hablamos ya de tu ámbito personal, pero en el profesional precisamente, ¿cómo inicia tu interés en el ámbito político? Mi interés creo que viene desde niño. Te digo, por eso comento lo del globo terráqueo, porque pues no era así como muy normal, ¿no? O era diferente. Sino, bueno, era como todos los niños, pero me llamaba mucho la atención. Me gustaba mucho la historia, la geografía, y también, hay que decirlo, yo nací en el 76,
Y entonces a mí me tocó todavía una etapa la última etapa de lo que se conoce como la Guerra Fría, donde estaban dos polos, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Yo nací antes de la caída del muro de Berlín, por ejemplo. Entonces, eso me llamaba la atención, porque existían dos grandes polos de países, de naciones, que veían la realidad o atendían la realidad y la problemática de esos países de manera totalmente distinta. Entonces me gustaba mucho la historia, la geografía, es decir, el ámbito social siempre me llamó la atención, siempre. Entonces ya cuando llega la madurez, en la adolescencia, también me gustaba mucho leer, ¿sí? Ahí nació, creo yo, mi interés por la lectura. Y posteriormente, pues ya cuando eliges la carrera, yo quería estudiar ciencias políticas, pero ciencias políticas solo había en la UNAM. Entonces no era fácil, no era sencillo. Mi papá era abogado y dije, bueno, vamos a entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que también es un buen semillero y formador de políticos. Y aparte, pues aprendes también una carrera, algo que hacer, ¿no? Es decir, también tienes una forma honesta de vivir y por eso también, bueno, pues soy abogado. Ok, has mencionado ya en 2 ocasiones que te gusta mucho la lectura. ¿Cuáles serían los 3 libros que pudieras recomendar, ya sea a las jóvenes o de manera general? Bueno, yo creo que, a ver, vamos de 3 géneros, ¿no? Para que me gusta mucho la lectura, el realismo mágico, por ejemplo, que es una lectura muy ligera, muy entretenida y muy interesante. Isabel Allende, por ejemplo, La Casa de los Espíritus. Esa la leí cuando iba en primero de prepa, me gustó mucho. Otra que pudiera recomendar también, ya en el ámbito, digamos, o que me gusta a mí, en el ámbito político, histórico, son Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que también me marcó, es muy interesante. Y finalmente, bueno, pues algo que también me gusta es la teoría política, ¿no? Por ahí se pueden leer algo de Giovanni Sartori, ¿no? Ingeniería constitucional o el Homo Videns o algo. Digo, hay muchas, ¿no? Que pudiera, pero esas, digamos, son como 3 tipos de lecturas distintas que me gustan. Bueno, pues mira, estamos más o menos en el tema. Yo quería estudiar música y por alguna razón también terminé en la Facultad de Derecho. Pues precisamente toda esta etapa de la universidad, el ser joven, el ser revolucionario, porque pues desde niño, ¿no? Lo dices hoy a quien como que para empezar no es un regalo muy común. O sea, si dan una pelota, si dan alguna otra cosa, pero un globo terráqueo es fuera de lo... No, y me emocioné muchísimo, yo todavía lo recuerdo. Entonces, en este sentido, y como te decía, bueno, mi interés era mucho el musical y por eso siempre hago una pregunta. ¿Qué género de música te gusta disfrutar más o cuál canción te gusta más? Bueno, me gustan las baladas, me gusta prácticamente todo, pero me gusta mucho la trova, por ejemplo, disfruto la trova. Me gusta escuchar a Silvio Rodríguez, por ejemplo. Me gusta la trova. También me gusta la música clásica, fíjate, me relaja. Y me gusta de todo. Soy muy malo para bailar, por ejemplo, no se crean, no. Soy muy tieso, pero me gusta la música en general, sí, claro que sí. No sé tocar ningún instrumento y tampoco me llamó la atención tocar un instrumento, como que no soy muy ágil con las manos, yo creo. Pero sí me gusta la música. Y bueno, sabemos que en el ámbito meramente político no es muy fácil desenvolverse, pero desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido el camino en este rubro? ¿Cómo ha sido tu trabajo legislativo actualmente? Bueno, ya el trabajo legislativo, porque nosotros ingresamos a la política desde la universidad, desde ahí, desde hacer política universitaria, luego entramos ya a la política partidaria de los partidos políticos y ahora nos tocó este gran
honor, esta gran oportunidad de ser diputado local. Venimos en esta gran ola, ¿no?, que impulsó Andrés Manuel López Obrador. Yo siempre lo voy a reconocer, que esta ola nos hizo llegar a donde estamos. Y bueno, desde 1997, te debo decir, vengo yo participando con López Obrador. Para mí era extraño cómo alguien como López Obrador llegó a la dirigencia nacional del PRD, por ejemplo, porque era un líder regional de Tabasco. Y aparte hablaba pues como hablan en Tabasco, ¿no?, en el sur-sureste, pero era muy interesante lo que él decía, y que no es distinto a lo que dice ahora. Fíjate, es una continuidad, una disciplina, tener muy precisa la transformación del país desde aquella época, y desde 1997, que me tocó ser brigadista del Sol, que andábamos tocando puerta por puerta. Eso lo tengo muy bien ensayado ya, el puerta por puerta, dialogar con las personas. Desde aquella época repartíamos un periódico de caricaturas políticas, de El Fisgón, de Helguera, desde el 97. Ahora repartimos Regeneración, y trabajando llegamos a esta situación de ser diputado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, todo lo que aprendimos, todo lo que tomamos de ejemplo de Morena, del obradorismo. Aparte, el presidente López Obrador todas las mañanas nos manda mensajes muy claros, muy contundentes de qué es lo que tenemos que hacer. Y ahora en el trabajo legislativo lo que hemos hecho es trabajar con mucha honestidad. Siempre hemos defendido los intereses de las michoacanas, de los michoacanos, porque el Congreso debe ser, en este tema, pues, y así lo dice la propia conformación del Estado de República, debe ser un contrapeso al Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo no puede hacer lo que le plazca. Entonces tenemos los diputados esa responsabilidad de ser un freno al Ejecutivo. También hay que decirlo, hemos trabajado de manera muy ardua. Lo digo con mucho orgullo, somos el diputado más productivo de la legislatura. Hemos estado atentos también a aprobar todo lo que ustedes, amiga Celeste, aprueban en San Lázaro, en la Cámara de Diputados Federales, para reformar la Constitución. Hemos respaldado todas las reformas constitucionales del presidente López Obrador, y creo que tenemos cuentas claras a los ciudadanos. Precisamente todo este ámbito político he tenido la oportunidad de acudir a algunos de los foros, eventos que has venido realizando, y me llama mucho la atención dos rubros que has trabajado de manera muy importante y sobre todo muy ardua. Es el tema de mujeres y es el tema de jóvenes. ¿Por qué consideras tan importante la paridad de género en la política? Creo que es un tema fundamental, la paridad de género, pero también el tema de la igualdad total de hombres y mujeres y la oportunidad en pares para uno y unas. Este tema tiene que ver muy simple. México no puede avanzar a la modernidad, a considerarse un país civilizado, si no tenemos esa igualdad. Es decir, si no tenemos el reconocimiento pleno entre hombres y mujeres, seguiremos siendo un país retrasado, retrógrado.